Creaste el sol y las estrellas, los pintaste de color. Nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz. Ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Enciéndenos, alúmbranos para luz del mundo ser y brillar con tu poder. Avívanos, ilumínanos y que el mundo pueda ver tu amor resplandecer. Creaste el sol y las estrellas, los pintaste de color. Nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz. Ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Enciéndenos, alúmbranos para luz del mundo ser y brillar con tu poder. Avívanos, ilumínanos y que el mundo pueda ver tu amor resplandecer. Tu gloria, Dios eterno, brilla más que el sol. Tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla más que el sol. Tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla más que el sol. Tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla más que el sol. Tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla más que el sol. Tu gloria alumbra mi ciudad. Tu gloria, Dios eterno, brilla más que el sol. Tu gloria alumbra mi ciudad.
Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto para mí encontrarnos nuevamente, poder tener la oportunidad de estar aquí en comunión unos con otros, congregados. Qué bueno. Espero que esta semana haya sido una semana de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha armonía, donde el Señor Dios Todopoderoso haya estado en sus vidas, ayudándoles y fortaleciéndoles. El domingo pasado observamos y mirábamos, empezamos a ver el tema de la paz, de la paz. Y nos enfocamos especialmente en de dónde proviene la paz. Y entonces la paz proviene de Dios. Entonces sacábamos una primera conclusión y era que el Dios soberano y todopoderoso es el único que puede dar la paz verdadera o la verdadera paz. Eso fue en síntesis de lo que hablamos el día domingo anterior. Claro está, también observamos algunas definiciones sobre la paz. Dábamos algunas definiciones de la paz. Qué tan importante es saber qué es la paz. Y lo primero que decíamos es que viene del latín pax. Es un estado o nivel social o personal en el cual se encuentra el equilibrio y estabilidad en las partes de una unidad. Entonces, palabras claves que estaban ahí es equilibrio y estabilidad. Ese equilibrio y esa estabilidad que la persona tiene lo lleva a tener una paz. Esa era como una primera definición. Miramos varias, ¿no? Otra definición muy lógica es que es la ausencia de guerra. Recuerden bien. Otra definición que tomamos fue el chalón de Dios, la paz de Dios. Y hablábamos de que se asumía cuando se daba un saludo o se daba una despedida. Entonces lo mirábamos como el saludo diario. La paz esté contigo, el chalón, la paz esté contigo, esté con vosotros. O la despedida, ve en paz o id en paz. Entonces ese era una referencia que hacíamos a lo que significaba paz. Muy bien. También decíamos que es el bienestar completo, un bienestar completo, íntegro, material, espiritual. Eso era bien importante, ese bienestar completo que tenemos. Pero también miramos que era un estado interior, exento de sentimientos negativos, de ira, de odio, de egoísmo, envidia, etcétera, etcétera. Este estado da un equilibrio a las personas cuando todos estos sentimientos que albergamos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente los podemos dominar, entonces nos da equilibrio, los podemos controlar, nos da equilibrio y ahí podemos tener esa paz. Miramos todas esas definiciones y creo que la última definición que dimos fue que era la paz para el Estado como tal. Y recuerdo que entonces hablábamos de que era cuando 12 pueblos se ponían de acuerdo, se sentaban a dialogar sobre la paz, llegaban a un feliz término y no se producía la guerra para ellos, y eso lo sellaban con un ¿qué? Tratado de paz. Entonces ahí también se hablaba de paz. Todo esto hablamos en cuanto a la paz. Hicimos varias intervenciones. Lo primero que dijimos era que la paz provenía de Dios, que era un don divino, y como era don divino, entonces venía del Padre, por consiguiente venía del Padre, venía del Espíritu Santo, ¿sí? Que Dios prometía una paz, que Dios en su soberanía, Él había hecho un pacto con su pueblo, con su gente, y era un pacto que nos cobijaba a nosotros de tener paz, de darnos la paz. También mirábamos que debíamos pedir la paz en oración. Todo esto lo miramos hace 8 días, ¿verdad? Y por eso definimos, la última frase que quedó ahí fue que el Dios soberano y todopoderoso es el único que puede darnos la verdadera paz. Hasta ahí quedamos hace 8 días. Hasta ahí quedamos. Y con esta pequeña reflexión, entonces, yo le he orado al Señor, le he rogado a Dios para que usted haya podido esta semana que pasó
proponerse tener paz, proponerse estar en paz. Sé que no es fácil, sé que en medio de esta sociedad que tanto conflicto tiene, que tanta situación tiene, que tanta necesidad hay, sé que no es fácil, pero lo que sí sé es que cuando Dios gobierna nuestra vida, Él nos lleva a dar pasos hacia la paz y hacia la paz verdadera. Y eso es importante, mi hermano y mi hermana, que usted lo tenga en cuenta. Mi amigo, mi amiga que está ahí viendo esta grabación, viendo estas imágenes, estando aquí con nosotros. Y es que nos tenemos que proponer, esforzar. Y hoy entonces vamos a ver otra parte que es bien importante, y es la paz y la responsabilidad del hombre y la responsabilidad del ser humano. ¿Qué vamos a ver hoy? La paz y la responsabilidad del ser humano, la responsabilidad del hombre. Muy bien, vamos a mirar algunas citas bíblicas, vamos a ver algunas citas bíblicas que nos llevan a entender un poco más esto. Es bien importante mirarlo desde las Sagradas Escrituras. Es bien interesante mirarlo desde las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ese orden de ideas, entonces vamos a leer una primera cita y desde ahí vamos a partir. Hace 8 días lo miramos desde la segunda carta que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Les voy a recordar la cita. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Hoy vamos a mirar una cita que ya nos compete en cuanto a la parte de la responsabilidad del hombre y la paz, o la paz y la responsabilidad del hombre. Muy bien. ¿Qué cita vamos a mirar? Vamos a ir al libro de Romanos, la carta que Pablo le escribió a los romanos. Pablo le escribió una carta a los romanos y vamos a mirar en el capítulo 12, versículo 18. Capítulo 12, versículo 18 de la carta que Pablo le escribió a los romanos. Es un versículo muy pequeño, pero que nos sirve de marco de referencia, que nos sirve de enfoque para saber a qué nos vamos a referir hoy. Vamos a leerlo en las dos versiones, en la Reina Valera y luego lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Miren lo que dice la Reina Valera, miren cómo lo dice la Reina Valera. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vuelvo a leer. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres. Gracias por este tema que nos has regalado, Señor, de la paz, tan necesaria en nuestras vidas, tan necesaria para la humanidad, Señor, pero también en ocasiones como tan inalcanzable que la vemos, Señor. Te pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que nos aclares, Padre Santo, con algunos textos bíblicos, lo que es la paz y lo que es la responsabilidad del hombre. Te lo ruego en el nombre del Señor. Te lo pido, Señor, que tú seas el que obres y nos aclares, bendito Señor. Te doy gracias, poderoso Rey, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Te doy gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que eres. Te pido que me uses, que traigas los pensamientos correctos y las palabras correctas a mi boca, Señor, para gloria de tu santo nombre, para la alabanza de tu nombre, Señor, te lo pido, porque sé que tú eres el único que puedes hacer eso, Señor. Espíritu Santo de Dios, soy un instrumento en tus manos. Por favor, habla a través de mí. No me lo merezco, pero tu gracia y tu favor obran en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces leíamos en la Reina Valera, estábamos leyendo el capítulo 12 de Romanos, el versículo 18. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz
con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Si nosotros observamos en qué contexto está escribiendo Pablo esta carta a los romanos, él le está hablando a los romanos y le está dando unos parámetros de los deberes que como cristianos debemos tener los seres humanos. ¿Sí? Hay deberes que el ser humano debe tener y Pablo se los menciona, ¿sí? Y entonces en esta porción de la palabra llega un punto donde Pablo les está diciendo cosas bien interesantes a la iglesia de Roma. Mire, voy a leer el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Para que haya paz, el amor tiene que ser sin fingimiento. Tiene que uno aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Luego dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Démonos cuenta de lo que le está diciendo el apóstol a la iglesia, a los miembros de la iglesia de Roma. Y esto no está lejos de nosotros. Si algo nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, que el amor sea sin fingimiento, que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para que haya paz, para que haya una paz verdadera, ¿qué tiene que pasar? No tiene que haber en nosotros esa negligencia, sino tiene que haber diligencia para hacer las cosas. ¿Cuántos problemas no hay en las vidas? ¿Cuántos problemas no hay en el diario vivir por la falta de diligencia de las personas? ¿Cuántos problemas no hay? Debemos ser diligentes. Y el Espíritu sigue diciendo, y Pablo sigue diciendo, Dios a través de su Espíritu Santo inspira a Pablo para que siga escribiendo esto. Mire cómo lo dice. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo eso trae paz. Todas esas buenas maneras, aquí está hablando de buenas maneras, de lo que tenemos que hacer. ¿A qué estamos llamados? De los deberes como cristianos. Bendecid a los que os persiguen. Tremendo, ¿no? Eso es difícil. Bendecir a los que lo están persiguiendo a uno, a los que nos maltratan, a los que a la verdad no nos hacen una vida como gozosa. Hay que bendecirlos, dice la palabra del Señor. Bendecid y no maldigáis. Tremendo, ¿cierto? Dios a través de Pablo, Dios que nos está dando un camino que es un poco difícil. El Señor ya lo ha manifestado en su palabra, que tiene que uno andar por el camino angosto y no por el camino ancho. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué tal esos consejitos? Como deberes cristianos que debemos tener, no altivos. La altivez provoca esa guerra entre las personas, esas contiendas entre las personas. Cuando encontramos seres altivos, uno dice, no, pero esta persona sí es que no, yo no me la paso. Son términos que usamos, ¿verdad? Aquí dice no altivos, sino saciándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esas personas que creen saberlo todo, eso no producen ninguna clase de paz entre nosotros. Muy bien. Y llegamos al versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguen mal por mal. ¿Cómo la ven? Es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil que alguien venga a hacerle a uno el mal, venga a tratarlo mal, sabiendo uno que no está haciendo lo bueno para uno, sino que por el contrario le busca la forma de dañarlo. Y dice la palabra, no paguen mal por mal, sino por el contrario, dice la palabra del Señor.
procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y en ese contexto es que llega el versículo 18. Y dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo dice la Reina Valera. Pero a mí me gusta más como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente no le deja a uno ese espacio donde dice si es posible. No. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y es una exhortación, hagan todo lo posible. ¿Será que estamos haciendo todo lo posible para vivir en paz con todos? El tema de hoy es la responsabilidad del hombre y la paz. La paz y la responsabilidad del hombre. En otras palabras, ¿cuáles son nuestras responsabilidades para que vivamos en paz? ¿Cuáles son? Y no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir muy lejos. Tenemos que mirar nuestro contexto, mirar nuestra familia, mirar nuestro hogar, mirar nuestro trabajo, mirar nuestro diario vivir. Y si queremos ser todavía más precisos, me río porque yo quisiera estar con ustedes y mirando las caras, a ver qué caras me ponen. Si queremos ser más precisos, ¿cómo es que lo hacemos con la persona que tenemos al lado, con la que duerme con nosotros? Con los que duermen con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es esto de vivir en paz con ellos? Aquí han habido una serie de recomendaciones, pero vamos a mirar otras. Pero ¿cómo es ese tema? ¿Qué tanto yo me soporto al otro? ¿Qué tanto yo soporto mi relación familiar? ¿Qué tanto yo solo pido que me soporten a mí y no soporto a los demás? ¿Qué estoy haciendo yo y en qué estoy contribuyendo para que mi familia, para que mis hijos, para que mi compañero, mi compañera viva en paz y yo pueda estar en paz con ella? Bien interesante, ¿verdad? Pues a eso es lo que vamos a referirnos hoy. Y entonces por eso usamos esta primera cita. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, y con las mujeres, que es un poquito más difícil, digo yo, ¿no? Quisiera ver la cara que me están haciendo mis queridas hermanas. Pero lo digo así con sonrisa porque esto es un tema para poder estar en paz y poder aprender algo de la paz. Muy bien. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios. ¿Se acuerda que decíamos el domingo pasado que la paz proviene del Padre? La paz viene de Dios. Es del Dios todopoderoso y soberano. Es el único que nos puede realmente brindar la paz verdadera. Entonces aquí Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios. Pero seguidamente hay una palabra bien importante. Gobierne en vuestros corazones. ¿De dónde proviene la paz? De Dios. ¿En dónde se anida la paz en nosotros? En nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos del conocimiento de Dios, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es para los que son hijos, que todos estos conceptos, se afirman. Todos estos conceptos son valederos. ¿Para quiénes? Para los que tienen a Cristo en su corazón y entonces el Espíritu Santo de Dios ya mora en ellos. Entonces dice aquí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es la paz de Dios que viene y gobierna en nuestros corazones, que anda en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Correcto? A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Qué es lo más importante de toda esta cita bíblica? Es todo. Pero si vamos a la parte como bien interesante y bien contundente, referente a la responsabilidad que tenemos frente a la paz, es que la paz de Dios debe gobernar nuestra vida. La paz de Dios debe gobernar nuestra vida. Es bien interesante eso. Entonces ahí corro y hago la primera pregunta. ¿Está pasando esto en nuestras vidas? ¿Esto ocurre en nuestras vidas, hermano? Que la paz de Dios gobierne su corazón. Que la paz de Dios esté por encima de cualquier situación. Que la paz de Dios sea la que
la que lo dirija a usted por todo lado. Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es esta parte? Porque si no fuese así, si no es así, y si no es la paz de Dios la que gobierna nuestras vidas, nosotros vamos a tener problemas porque no vamos a poder andar en paz. Y nuestra responsabilidad es andar en paz. Qué importante es eso. Miremos un segundo punto. Entonces, ¿qué tenemos que tener como primer punto? Que la paz debe dirigir nuestra vida. Esa es nuestra primera responsabilidad. Yo no me puedo dejar llevar de otras cosas, sino que la paz debe dirigir mi vida. Muy bien. Segundo punto, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, desde la nueva traducción viviente, la vamos a leer según la nueva traducción viviente. Segunda carta a los Corintios. Muy bien. Versículo 13, capítulo 13, versículo 11, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Mire cómo dice la palabra del Señor, lo leo. Muy bien, lo vamos a leer. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros y vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Cómo dice? Voy a volverlo a leer. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Interesante, ¿cierto? Estar alegres y crecer hasta que se alcance la madurez. Anímense unos con otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Muy bien. Mire cómo lo dice la Reina Valera. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Entonces, ¿a qué nos está llevando la palabra del Señor? A que si algo tenemos que hacer, somos responsables de vivir en paz. O sea, al ser humano, por más de que la paz provenga del Altísimo, del Dios Todopoderoso, por más de que esa paz venga del Padre, venga del Hijo y venga del Espíritu Santo, por más de que esa paz haya sido pactada por el Señor, por más de que tengamos que pedir esa paz en oración, nosotros no dejamos de tener y ser responsables de que esa paz esté entre nosotros. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, sean perfeccionados en la palabra, sean consolados por la palabra, sean de un mismo sentir. Pero luego dice, y vivan en paz. Mire, si en nuestras casas, si en nuestra vida tuviéramos en cuenta esto, primero, vivir en gozo, pase lo que pase, el gozo no lo voy a perder, no voy a dejar que me quiten el gozo. Ni la persona que vive conmigo, ni los otros más pequeñitos que viven conmigo, ni el que trabaja conmigo. No, mi gozo es mi gozo y yo no me lo voy a dejar quitar. Es esa parte. Si nos dejamos perfeccionar por la preciosa palabra de Dios, si dejamos que esa palabra entre en nuestras vidas, si permitimos ser consolados por esa palabra. Pero luego dice, si somos de un mismo sentir, la palabra del Señor nos enseña que nos tenemos que poner de acuerdo, que debemos ser de un mismo sentir. La palabra del Señor dice, ¿podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, va a haber guerra. Sean de un mismo sentir, mi amado, mi amada. Pónganse de acuerdo y vivan en el mismo sentir. Ay, no, pastor, es que eso es muy difícil. Usted no la conoce allá. Usted no lo conoce al pastor. Es que ella es terrible. No, es que él es terrible. Pónganse de acuerdo. Firmen un tratado de paz. Firmen ese tratado de paz. Cosa difícil, pero posible. En Dios todo es posible. Todo lo podemos hacer. Créanme lo que sí. Se lo digo yo que llevo de conocer a mi esposa 43 años. Y tengo una hija de 29,
o 30, es que ya ni me acuerdo. Me imagino cómo estará, qué cara estará poniendo allá detrás. Y tengo otra hija que les voy a contar un chisme. Tengo otra hija que tiene 25 años y va a ser mamá. Por eso estoy tan contento, por eso usted ha visto que yo hoy estoy tan contento porque les tenía esa noticia. Voy a ser abuelo. Por eso estoy hablando de la paz, porque ya uno después de que es abuelo tiene que tratar de andar en paz. Sí, es difícil. Es difícil ponerse uno de acuerdo con otra persona. Es difícil caminar dos juntos, es difícil, pero se puede. Seguro que se puede. Y da su fruto y vale la pena, mi hermano, mi hermana. Vale la pena. Y se goza uno. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena sembrar para después cosechar. Para mí esto que le está pasando a mi hija, que está esperando su primer bebé. Uy, mi papá, ¿cómo así que el primero? O sea, ¿que cuántos? No sé, eso solo lo sabe Dios. Su primer bebé es el primero. Pueda que sea el último, no sé, eso lo sabe Dios. Pero eso es cosechar. Eso es poder estar uno como recogiendo el fruto. Yo creo que estoy más impaciente yo que ella de cuando yo tenga ese bebecito y lo pueda alzar. Y estoy feliz por ellos. Qué bueno. Pero eso vale la pena, ¿sí ven? Cuando dos se pueden poner de acuerdo, cuando dos pueden tratar de andar juntos. Qué interesante que es eso. Y qué tan hermoso es como la palabra del Señor nos enseña. Nos enseña a buscar esa paz, a vivir en esa paz. Y entonces termina el versículo diciendo, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Claro, cuando nosotros nos estamos esforzando por buscar estar en armonía, por andar en gozo, por buscar la perfección en Él, siendo Él el que nos perfecciona, cuando Él nos consuela, cuando buscamos ser de un mismo sentir, el Dios de paz y de amor va a estar con nosotros. Pero cuando andamos, ya no se puede decir como perros y gatos porque llegan por el WhatsApp y por las redes, vemos cualquier cantidad de videos de animales que ellos nos dan ejemplo de que viven en paz más que nosotros. Pero cuando andamos cogidos de las mechas, que yo siempre les digo que no tengo, cuando andamos cogidos y solo peleando y peleando y peleando, ¿ustedes creen que Dios va a estar ahí? Dicen que el Espíritu Santo de Dios se contrista, mi amado, mi amada. Tenga en cuenta eso. Tenga en cuenta que es el Espíritu de Dios el que se contrista, el que como que no está de acuerdo que nosotros vivamos así. Tenemos que tener cuidado de eso, mi hermano, mi hermana. Pero podemos mirar otras citas que nos hablan también de la paz. Y esta cita que vamos a mirar, este tercer punto, nos lleva a que debemos buscar la paz. Debemos buscar la paz. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:11. Podemos mirarlo, inclusive vamos a buscarlo bien y lo podemos mirar desde el versículo 9. Desde el versículo 9. Miren cómo dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. Muy bien. Mire cómo dice. Voy a leer desde el 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Vuelve a hablar del sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todo eso trae paz. Todo eso trae paz. Todo eso trae paz. ¿Sí? Amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Y miren lo que dice el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Y ahí dice el 11. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Pero mire que el Señor da bien los consejos. Desde el versículo 8 está aconsejando una gran cantidad de cosas. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables.
Todo eso habla de paz, mis amados hermanos. Es responsabilidad del hombre perseguir todo esto. Es responsabilidad del hombre ir tras de esto y no siempre estar en contienda, no siempre ser belicoso, no siempre ser litigante, esa persona que a todo le está buscando la forma de ganárselas todas, no se dé un paso, no da nada por perdido, todo es en confrontación. No, mis amados hermanos, no, de eso no se trata. Se trata de buscar estar en paz y es responsabilidad del ser humano, es responsabilidad del hombre. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Sí ve lo interesante? ¿Sí se da cuenta lo interesante? Seguimos entonces con el punto número 4. Debemos perseguir la paz. Miren lo que dice la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. El versículo 22, pero va más allá del versículo 22, va más allá del versículo 22. Vamos a leer del 23, 24 y 25 de la segunda carta a Timoteo, Muy bien, vamos a leer. Y entonces miren lo que dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Si se dan cuenta que todas esas recomendaciones nos llevan a ir hacia la paz, nos llevan a perseguir la paz. Huye también de las pasiones juveniles. Mire, el niño es niño, el jovencito es jovencito, pero ya el adulto tiene que ir huyendo de eso, de esas pasiones, de esa cuestión de quererse siempre ganar todas. Un niño a todo momento quiere ganar. No, el ser humano tiene que ir madurando y tiene que saber que hay ocasiones que no vamos a ganarlas todas siempre. Y sigue diciendo el relato ahí, sigue diciendo la carta, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Justicia, fe, amor, paz. Eso nos lleva a la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Luego dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todo lo necio, todo lo insensato, siempre genera contiendas. Hay quienes pelean por sí y pelean por no. Pelean porque es de día y pelean porque es de noche. Por todo se está peleando. Tengamos cuidado de eso. Eso no nos ayuda en nuestra casa. Es responsabilidad de nosotros, está en nuestras manos. Lo podemos hacer, con esfuerzo se puede hacer, mis amados hermanos. Qué tan interesante. Y por último, debemos obedecer a Dios para recibir la paz. ¿Qué pasa? Que debemos obedecer a Dios para recibir la paz. Desde el Antiguo Testamento el Señor está hablando de eso. Mire, en Levítico capítulo 26, versículo 3 al 6, el Señor lo dice. Que debemos obedecerle a Él, que debemos obedecer los mandamientos de Él. Mire cómo dice la palabra del Señor. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Mire cómo el Señor está diciendo y está dando como el camino hacia la bendición. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Y ahí empieza el versículo 4 en adelante a decir qué va a pasar. Primero dice que la lluvia caerá a su tiempo, que Él dará la lluvia a su tiempo, que la tierra rendirá sus frutos, o sea, habrá cosecha,
Y luego habla de la vendimia, y la vendimia alzará a la sementera, y así sucesivamente. Voy a leer en esta versión para que ustedes y yo ampliemos un poquito como el panorama de lo que significa lo que es en la Biblia el texto de la vendimia. Miren cómo dice la palabra del Señor, desde del 3 al 6. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de la tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. Si ve, cosecha, vendimia, cosecha. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si nosotros nos esforzamos, buscamos seguir su palabra, seguir sus decretos, seguir sus mandamientos, si los guardamos, Él se va a glorificar en todo lo que hacemos. Si los ponemos por obra, Él se va a glorificar. Es bien interesante esto. Es bien interesante porque nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué todas las cosas? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué no se pueden dar las cosas? ¿Qué es lo que pasa? Ando con un bulto de sal cargándolo al hombro. Y yo les tendría que decir que sí. El bulto de sal es no querer obedecer la palabra del Señor. Ese soy tan de malas es que soy desobediente. Este quinto principio que estamos aprendiendo en el día de hoy es que debemos obedecer a Dios para recibir la paz. Son principios los que yo les estoy dando hoy como en el marco de la responsabilidad del hombre y la paz. Esa relación que hay entre la paz y la responsabilidad del hombre, les estoy dando unos principios a seguir. Dios no se mueve tanto por emociones, Él se mueve por principios, mis amados hermanos. ¿Qué es un principio? Es algo en lo cual yo me muevo, en lo cual yo persigo. Principios de urbanidad, principios espirituales. Estos son principios espirituales. La paz debe dirigir nuestra vida, es un principio. Debemos vivir en paz, es un principio. ¿Sí nos damos cuenta? Debemos buscar la paz, buscarla, no quedarme yo y siempre estar buscando la guerra, siempre estar buscando la pelea. No, debemos buscar la paz. Pero el quinto es, debemos obedecer la paz. Debemos obedecer a Dios para recibir la paz. Obedecer sus mandamientos, sus decretos. Y tenemos un ejemplo perfecto de que eso es posible. Un ejemplo de alguien que nos dejó trazado ese camino. Y es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Mire cómo lo dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos a Dios, si le amamos a Jesús, guardemos los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Se recibe el Espíritu Santo cuando Cristo gobierna nuestra vida. Cuando Cristo, que es el príncipe de paz, gobierna nuestra vida. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire cómo sigue diciendo estos dos versículos. En aquel día, estoy en el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire cómo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré en él. Está hablando de obediencia. Él está hablando de que él obedece al Padre y de que debemos guardar los mandamientos y así ser obedientes. Y así vamos a tener las promesas en él. Mire cómo salta. Después del 21, ya leí el 21. Entonces mire cómo salta al versículo 23. Después de que le hacen una pregunta. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando de obediencia. Jesús nos dejó trazado el camino hacia la paz, el camino hacia la paz verdadera, y fue la obediencia. La obediencia. Mire cómo lo dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, versículo 10. Mire cómo lo dice el Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Que cuando lo obedecemos a Él, tenemos el gozo de Él. Mire que a veces nosotros no razonamos. Pero cuando Dios nos pone un mandamiento, cuando Dios nos pone algo para hacer, no es para beneficio de Él. Es para nuestro beneficio. Es para estar gozosos nosotros. Es para no estar metidos en problemas. Es para andar en la comunión con Él. Cristo nos dejó ese camino. El Señor Jesucristo vino a la tierra con una consigna, mi amado, mi amada. Y era morir. Morir. Oiga, tremendo eso. Y morir por usted y por mí. Usted que me está escuchando ahí por primera vez que está escuchando esta palabra, si usted quiere tener una paz verdadera, entregue su vida a Cristo. Y cumpla lo que Cristo le va diciendo a medida que usted va teniendo una relación con Él. Guarde sus mandamientos, póngalos por obra. Y la paz que no tiene en este momento la va a tener. Que mi Señor le ayude, mi hermano, mi hermana. Qué tan importante es que entendamos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con todo lo necesario para vivir en paz. ¿Qué tenemos que recordar después de que terminemos de escuchar esta prédica? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con todo lo necesario para vivir en paz. Y cuando digo todo lo necesario, porque nos dio al Señor Jesucristo. Y hay cosas que usted no va a poder hacer, pero usted estando en Cristo, lo puede hacer todo. Hay algo importante, y es que esto es un proceso. Y tenemos que entenderlo como un proceso. Esto no ocurre así. No. Esto es caminando con Cristo día a día. Andando con Cristo día a día. Esforzándonos para andar con el Señor. Amén. Mi hermano, mi hermana, para terminar, les dejo ahí unas frases de reflexión. ¿Alguna vez había pensado que usted es el responsable de que en su casa haya paz? Es usted. El que me está oyendo, sí, yo no sé quién me está oyendo en este momento. Usted es el responsable de que haya paz. No es el que vive con usted, es usted. La paz viene de Dios, pero es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de nosotros que allá afuera nosotros salgamos y anunciemos esa paz. Es responsabilidad de nosotros que allá afuera nos comportemos en paz con los demás. Más siendo nosotros iglesia de Dios. Miren eso que está ahí atrás, esa figura que está ahí atrás. Ese hombre que está ahí, esa figura de un hombre que está ahí, no está diciendo que él está en guerra. Está diciendo que él anhela la paz, que él la está buscando. Es responsabilidad
del ser humano. Esforcémonos por alcanzar esa paz. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, te doy gracias porque tú, en tu soberanía, mi Señor, creaste al hombre a tu imagen, a tu semejanza lo creaste, con todo lo necesario para vivir en paz. Y culminaste, bendito Señor, eso cuando enviaste a tu Hijo a que muriera por nuestros pecados y así podernos reconciliar contigo, Señor, y regalarnos la paz verdadera. Bendito Dios, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que ha estado hoy pendiente de esta palabra, por favor, ayúdales, dales ese entendimiento de que es responsabilidad de cada uno y depende también del esfuerzo de cada uno, de la lucha de cada uno, que esa paz llegue, que esa paz que tú ya nos diste, que esa paz que tú ya nos regalaste, que esa paz que tú ya pactaste en tu palabra con nosotros, se lleve a cabo en cada uno. Que podamos luchar para obtener esa paz y ganar esa batalla. Y la forma es estando en comunión contigo a cada momento. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra, Señor, lo pido. Te doy gracias, Señor, por la palabra que nos diste hoy, y lo hago en el nombre de Jesús, para gloria de tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Le doy la gloria al Señor por eso. Y quiero dejarles algunas cositas ahí para la próxima semana. Recordemos que el próximo martes estaremos siguiendo con el estudio de la primera carta que el apóstol Pedro le escribió a la iglesia. Ese es el primer anuncio. Luego estaremos en oración el día jueves, recuerden. Lo hicimos el jueves, lo estamos haciendo ahora el jueves. También recuerden que el sábado hay reunión de jóvenes. Y hago estos anuncios porque quiero dejar algo para el próximo domingo. Vamos a coordinar muy bien para que tengamos el próximo domingo Santa Cena. El próximo domingo va a haber Santa Cena. La vamos a administrar desde aquí y allá cada uno en su casa va a estar compartiendo la cena en familia. ¿Correcto? Va a ser un culto maravilloso, no se lo puede perder. Espero que todos podamos estar congregados desde la plataforma que estamos usando. Así nos ha tocado por este tiempo. He dejado pasar un tiempo para que hubiéramos podido tener la oportunidad de hacer Santa Cena desde la iglesia, pero no se va a poder llevar a cabo. Entonces les anuncio, con 8 días de anticipación, vamos a tener Santa Cena. ¿Correcto, mis hermanos? Esa es por eso hice estos anuncios. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Desde aquí, un abrazo, como siempre, un abrazo. Le doy gracias a Dios por todo. Y espero que tengan una muy buena semana, una feliz semana. Busquen vivir en armonía. Hagan todo lo posible para vivir en armonía. Esfuércense. Así como el versículo de hoy con el que empezamos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo. Hola familia, buenos días, nos alegra mucho saludarlos. Sí, espero que nos hayan extrañado. No aparecimos el domingo pasado y los queríamos dejar descansar del reto solo por ese domingo. Sí, además como al final nos saludaron, se despidieron, entonces no queríamos cargarles mucho el culto. Bueno, estamos hablando de la paz y los queríamos dejar en paz. Tal cual, mentiras. Estamos hablando de la paz y hemos visto que la paz proviene solamente de Dios, o sea, la verdadera paz
esa paz que no podemos entender, pero que reposa en nuestros corazones, solamente proviene de Dios. Y por eso sobrepasa nuestro entendimiento, ¿cierto? Hablan sobre lo finita de nuestra mente para la infinidad que es Dios. Entonces pensemos en eso y busquemos de esa paz que Dios la va a dar y la está dando. Así es. Y definitivamente esa paz se puede ver. Yo recuerdo mucho cuando mis abuelos han muerto y cómo he visto la paz de Dios en los corazones de mis padres. Entonces es tan solo un ejemplo de cómo la paz de Dios sobrepasa todo. ¿Listo? Entonces, Bueno, a esta semana sí ya no van a descansar de nuestro reto. Y el reto es que vamos a ir aprendiéndonos los libros de la Biblia. en orden y por secciones. ¿Cómo se llama la primera sección? El Pentateuco. Vamos con el Pentateuco. ¿Y entonces cuál es el primer libro? Génesis, El segundo es Éxodo, Levítico, Deuteronomio. no, No, perdón. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y... Deuteronomio. Sí, tenemos que repasarlos. Pentateuco significa 5 y son los primeros 5 libros de la Biblia. Y nuestra primera participante del reto va a aparecer a continuación. No olviden nuestras reuniones. El martes hay estudio bíblico a las 8 de la noche. Recuerden, en el link está en el grupo de la iglesia. El sábado tenemos reunión de jóvenes a las 4:30 y nos volvemos a encontrar el domingo. Así es. Entonces Dios les bendiga, no se despegue porque hay una súper sorpresa. ¡Chao! Chao. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien y confiando mucho en Dios, confiando que Él es bueno y que a pesar de que veamos un poco las circunstancias oscuras, Él siempre nos está acompañando y bendiciendo. Entonces Mary me puso un reto y lo voy a cumplir. Los 5 primeros libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces espero que nos aprendamos todos. Reto a Julie para que continúe y espero esta semana sea de muchos éxitos y de muchas bendiciones. Un abrazo, hasta luego.